Buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de mesas redondas que hemos organizado desde el Máster en Bioética. A todos los que estáis aquí esta tarde con nosotros y a todos los que están por allí, que veo que se van uniendo poco a poco. A mí simplemente me corresponde decir unas palabras que van a ser muy breves y ni siquiera en mi propio nombre, sino en nombre de todo el claustro de los profesores del Máster en Bioética que hemos organizado este ciclo de mesas redondas. Debo decir que con el patrocinio sin el que no hubiera sido posible, ¿no?, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. El ciclo, como sabéis, gira en torno al concepto de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que pretendemos? ¿Por qué lo hemos organizado? Pues porque nos parece que en torno a ese concepto, pues en realidad estamos poniendo en juego cosas muy importantes que afectan a nuestra representación como seres humanos, es decir, a la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos y a la forma en la que abordamos pues todos estos problemas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. También buscábamos suscitar un diálogo, suscitar un debate que muchas veces no está presente en la universidad, el debate entre distintas disciplinas, que en nuestro máster es cotidiano porque venimos cada uno de una rama del saber, pero muchas veces no tenemos ocasión de sentarnos y discutir, ¿no?, y promover también la reflexión de las personas que nos oyen, y que los estudiantes, que por aquí veo a algunos estudiantes de Fuenlabrada, por ejemplo, ¿no?, que son alumnos míos de Teoría del Derecho y que no están acostumbrados a escuchar el discurso de la ciencia y los retos y los desafíos que nos presenta, ¿no? Igual que los estudiantes de ciencias experimentales o de ingenierías, pues tampoco tienen ocasión muchas veces de plantearse, no sé, los fundamentos antropológicos del mundo en el que viven, ¿no? Y justamente eso es lo que pretendemos suscitar con este debate. También, de alguna forma, pues nos sentimos, no diré orgullosos, pero bueno, estamos muy contentos de la labor docente e investigadora que llevamos a cabo en el máster, y quisiéramos poder compartirla pues con un público mucho más amplio, aparte de las personas que nos acompañen aquí presencialmente, pues con todos los que están fuera, que veo que hay personas conectadas, ¿no? Está Simone, que probablemente esté en Italia, y también tenemos gente de Perú. Y bueno, pues eso es una oportunidad que nos da la ciencia y la tecnología que tenemos que aprovechar, ¿no? Y para los estudiantes de... Buenas tardes. Para los estudiantes del máster de este curso, bueno, pues también pensamos que estas, ¿no?, sesiones outdoor, ¿no?, pues son también un cambio y generan otro clima que es muy necesario también para abordar temas que a veces son sensibles, que son difíciles y que requieren poner en juego muchas habilidades, no solamente el conocimiento. Y nada más, qué mejor forma, ¿no?, de dar comienzo a este ciclo sobre vulnerabilidad que hablar de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha puesto a todos aquí delante el hecho de que somos vulnerables, que se nos había olvidado o queríamos olvidarlo, ¿no? Y ahora pues no tenemos más remedio que sentarnos e intentar reflexionar sobre ello, ¿no? Y para hacerlo tenemos aquí a tres ponentes que son un auténtico lujo, ¿no? Aquí a mi izquierda está el profesor Jesús San Román, que es profesor del máster hace, bueno, no sé cuántos años, Jesús, desde que empezó. y es también profesor de medicina en nuestra universidad, y no solamente es un experto en cuestiones de bioética, sino que estuvo ahí, ¿no? Ahí en la primera ola. Yo recuerdo que intentaba hablar con él, no recuerdo para qué, y era imposible, porque estaba en IFEMA y bueno, y también, eso es algo que también queríamos aportar y no lo he mencionado,
Queremos aportar también experiencias de vida. Jesús tiene cualidades suficientes, ¿no?, en el ámbito, digamos, intelectual y académico para hablar de estas cosas también, por supuesto, ¿no? Pero es que él estaba allí y lo vivió, ¿no? Y también eso nos parece importante traerlo a esta reflexión. Y en casi todas las mesas, ¿no?, hay alguien que puede contar cosas en primera persona, que nos parece que también es importante. Y luego tenemos al profesor Federico de Montalvo, que es profesor agregado, ¿no?, de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y que seguramente todos le conocen porque es el presidente del Comité de Bioética de España y actualmente es vicerrector recién nombrado y en su universidad, y todos sabemos el papel que ha jugado el Comité de Bioética durante la pandemia, ¿no?, en la discusión sobre la distribución de los recursos, etcétera. O sea que no necesita más presentación que esa. Además, yo creo que el profesor de Montalvo ha sido un presidente que ha estado ahí muy presente, muy visible, y yo creo que es muy de agradecer, ¿no?, que hayamos tenido ese referente en esa institución. Y por último les presento al profesor Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia, que también forma parte del Comité de Bioética de España y que es uno de los grandes expertos, es mi disciplina, entonces yo se lo digo con conocimiento de causa, ¿no?, en todas estas cuestiones que nos ocupan aquí y en otras muchas, ¿no? Él ha trabajado sobre muchos temas relacionados con la bioética, ahora está trabajando en cuestiones relacionadas también con mayores, que es un tema que deberíamos haber abordado en el ciclo, pero no nos ha dado para más, ¿no? Y nada más, yo no les voy a robar más tiempo. Si les parece, vamos a respetar un poco el orden del programa, que yo creo que empezaba... Federico, ¿puede ser? Sí, no lo tengo aquí, sí. Y nada más, les dejo la palabra. Yo soy muy mala moderadora porque soy muy blanda, pero sí que sería bueno, ¿no?, que no habláramos más de en torno a los 20 minutos, ¿vale?, para poder tener un poco de tiempo para las preguntas. Pues nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Marta, por la presentación y sobre todo por invitarme. Para mí es un... Ahora vuelvo a hacer la presentación. Como vicerrector y secretario general de mi universidad, pues y encargado del cumplimiento normativo, doy mi conformidad a que se grabe esta sesión. Digo, porque creo que no he firmado ningún papel. Nada, en primer lugar agradecer a la profesora Marta Albert haberme invitado una vez más. El año pasado ya me invitaron a participar en la sesión de graduación del máster de bioética, y para mí es un placer por doble motivo. Yo fui profesor del máster de bioética durante unos años. Luego es verdad que cuando me incorporé al máster de bioética de mi universidad y por mi dedicación en exclusiva tuve que dejarlo, aunque colaboré en alguna conferencia. Por tanto, he dado clases en el máster, entonces es volver un poco a una casa en la que viví, y sobre todo porque yo empecé como profesor no en la Universidad Rey Juan Carlos, pero sí en la Universidad Rey Juan Carlos. Mis primeras clases a principios de los 90 fueron en el Centro de Estudios Ramón Carande, que es el origen de la Rey Juan Carlos, y luego conseguí en la Rey Juan Carlos algo que llevaba toda la vida soñando, que era ser profesor de la Facultad de Medicina. Fui profesor de Medicina como profesor asociado gracias a Ángel Gil. Creo que a mí me apetecía más que el derecho. Al final el derecho me gusta, pero me aburre algo. Y lo que pasa es que me dieron la dedicación exclusiva y lo conseguí, y fue efímero porque tuve también que renunciar. Por lo tanto, es volver un poco a lo que ha sido mi casa, que es esta universidad, aunque ahora estoy en otra universidad y ahí dedico todo mi tiempo.
Y luego también agradecer porque me permite hablar de una cuestión que me parece interesante, sobre todo ahora que nos situamos no en clave post-pandémica, porque la pandemia no ha pasado. Es verdad que los datos que tenemos actualmente animan a la esperanza. La vacuna ha cumplido, pese a personas, científicos como, no sé si Miguel Bosé es un científico de reconocido prestigio, y otros más, pues la vacuna ha cumplido lo que todo el mundo esperaba, que consideraba que la Tierra es redonda y que Elvis Presley ha muerto, pues ha cumplido con lo que se pensaba que iba a ocurrir, y tenemos unos resultados buenos y de hecho hemos vuelto a la presencialidad en casi todas las universidades. Podemos dar una charla viéndose la cara, podemos ir a comer con amigos, hemos recuperado la normalidad. Y yo creo que este es el momento para hacer dos cosas que no son contradictorias: un poco disfrutar del tiempo perdido con serenidad, con responsabilidad, y recordar que hemos vivido una etapa llena de luces y sombras que nos obliga a repensar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. En lo bien, vuelvo a reiterar las vacunas, no somos conscientes de que hemos vivido, tenemos un médico aquí que nos lo puede confirmar, hemos vivido uno de los momentos más importantes en la historia de la medicina. El desarrollo de la vacuna, sobre todo las de ARN y mensajero, supone un antes y un después en la medicina. Es decir, estamos hablando de una biotecnología compleja que ha dado un resultado extraordinario y en un tiempo récord. Nunca se había conseguido una vacuna en tan poco tiempo, ni siquiera un medicamento. Hemos visto cuando se pone esfuerzo, se pone dinero y sobre todo se conjuga algo que es imbatible, que es lo público y lo privado trabajando de la mano, pues se consigue lo que se consigue. Entonces, esa es la parte de la luz, pero también hemos vivido situaciones difíciles o situaciones en las que nuestros valores y nuestros principios se han puesto en grave tensión, y hay que aprender para el futuro. Hace poco estábamos hablando, el profesor Belver, Marta y el profesor Ignacio Sánchez Camara, estábamos hablando antes de venir aquí, pues un poco de cosas que han ocurrido. Yo, como profesor de Derecho Constitucional, me sorprende pues cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, un magnífico constitucionalista, donde dice que formalmente las cosas a lo mejor no se hicieron bien, pues que se reaccione contra eso de manera furibunda, en vez de entender que las cosas de cara al futuro las haremos mejor. Lo que se trata ahora es de saber que en un momento de gran tensión las cosas se pueden hacer mal o peor y aprendemos. No es lo mismo, el profesor San Román lo sabe, la medicina en urgencias, en una situación de caos en urgencias, que la medicina, la cirugía programada con tiempo para recibir al paciente, hacerle todas las pruebas previas al preoperatorio. Entonces, lo que se trata ahora es de aprender lo que ha ocurrido y destacar en cuáles han sido los momentos, las malas decisiones y qué podemos aprender de esas malas decisiones. También es muy interesante fijarnos cómo llegó la pandemia, en qué contexto. La pandemia llega en un contexto en el que podemos hablar de que la ciencia y la tecnología, sobre todo, porque el elemento que yo siempre lo he escrito y lo digo por todas partes, el gran disruptor en nuestra sociedad no es la tecnología. Si preguntamos a alguna persona cuál es el elemento más, el ámbito más disruptor de nuestra realidad, todo el mundo piensa en el móvil, el Big Data, la inteligencia artificial. La mayor disrupción de nuestra sociedad la está llevando a cabo las técnicas de reproducción humana asistida, porque han colocado al ser humano, al embrión, lo han colocado en un lugar en el que puede ser tratado, puede ser tocado, y eso ha planteado una disrupción absoluta de la humanidad. Pero si nos fijamos en la época prepandemia, lo que vivimos era un momento de la exultación, de la gran eclosión de la tecnología. España es el país, según un estudio de la Fundación BBVA, interesante, la Fundación BBVA hace estudios sesudos y fiables, es el país más tecnooptimista de todos los países de su entorno. Es un país en el que la mayoría de los ciudadanos piensa que la religión no debe poner límites al avance de la ciencia y de la biología, pero es que tampoco debe poner límites, en una gran mayoría de lo que dicen los españoles, la ética. Somos un país que pensamos que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas y que la ética lo único que va a hacer es dificultar ese avance que nos trae tantas promesas. Eso fue el panorama prepandémico. La tecnología lo va a resolver todo, la tecnología es el gran paradigma. Yo había escuchado pocos años antes de la pandemia en el Ministerio de Sanidad a una gran empresa tecnológica decir que la tecnología del Big Data había avanzado tanto que era capaz de prever una epidemia. Capaz de prever. Aquí la tecnología ha sido incapaz
de prever lo que ha ocurrido. O sea, el Big Data se ha mostrado manifiestamente insuficiente. De hecho, hay una empresa, Blue Dot, en Estados Unidos que parece que predijo para sus clientes, inversores, que algo iba a ocurrir más fuerte de lo que pensaba, pero nadie lo predijo. De hecho, algo sorprendente que ocurrió un mes antes de que se declarara la pandemia, o 2 meses, es que en la reunión de Davos, el foro Davos, donde se reúnen los líderes económicos y políticos, hasta ese foro, en todos los anteriores foros se hablaba del riesgo de una crisis de salud pública. Y en el informe del foro Davos, último año 2020, la salud pública había quedado fuera. Eso de la pandemia, el problema era algo que se llamaba Greta Thunberg. El problema era medio ambiente, y esta pandemia tiene que ver con el medio ambiente y no tiene que ver con el medio ambiente. Esta pandemia se hubiera producido de forma distinta, a lo mejor en la Edad Media, sobre todo en tiempos, pero no tiene solo que ver con el medio ambiente, tiene que ver con otras cosas distintas del medio ambiente. Entonces, nos encontramos en un panorama tecnológico donde la tecnología nos mostró, tuve la suerte de estar justo antes de la pandemia, una semana antes de que se declarara, en un congreso en la Ciudad del Vaticano, donde se firmó una declaración donde participó Microsoft, IBM, la Unión Europea, varias instituciones, hablando de la necesidad de recuperar el humanismo, colocar al ser humano en el centro. De hecho, IBM, el vicepresidente mundial de IBM, dijo que IBM se había equivocado cuando había intentado desarrollar un robot, esa famosa máquina que ganaba al ajedrez, a Kasparov, había intentado hacer una carrera para demostrar que los robots eran más inteligentes que el ser humano, y ese era un error. La máquina más inteligente que hay es el ser humano, y la máquina lo que tiene que venir es ayudar al ser humano. Y eso decía el vicepresidente de IBM, tenemos que poner al ser humano en el centro. Pues vivíamos una etapa en la que parecía que todo lo resolvía la tecnología. Llegó la pandemia, algo tan antiguo, algo tan medieval como es un virus que se empieza a propagar por todas partes. Como dice Daniel Innerarity, nos tira cuerpo a tierra y nos damos cuenta de lo que somos, que por mucho avance somos vulnerables, y posiblemente la vulnerabilidad, no siendo algo deseable, también nos permite darnos cuenta de que somos seres humanos, de que somos personas, y eso también nos ayuda, por ejemplo, a la solidaridad, a entender a los demás, ¿no? Eso ha generado. También digo que la tecnología ha mostrado, por un lado, el fracaso, fue incapaz de prever lo que nos venía, pero al mismo tiempo mostró un éxito. La tecnología se mostró extremadamente humana, porque Jesús eso lo habrá visto. La tecnología permitió a personas brindar con familiares, despedirse de familiares, pasar ratos con familiares. Mi padre estuvo ingresado en la unidad COVID de un hospital ya tarde, en los inicios, o mejor dicho, a finales de la segunda ola, y yo las primeras noches, hasta que pude estar con él ya físicamente, me comunicaba con él gracias al móvil. Por tanto, la tecnología también mostró que usada humanamente la tecnología ofrece mucho, porque también puede ayudarnos a estar cerca, o a sentirnos, o a cenar con amigos. En eso llega la pandemia, en ese contexto poco humanista, donde hemos depositado demasiada esperanza en la tecnología. Llega la pandemia y nos muestra el lado posiblemente, paradójicamente, más humano y menos humano del ser humano. ¿Por qué digo más y menos? Porque al principio de la pandemia, así lo denunció el Comité de Bioética de España, a los primeros días de marzo, cuando varios profesionales sanitarios se dieron cuenta que era harto previsible, o prácticamente inevitable, que la demanda de recursos, especialmente de soporte vital, superara con creces a la oferta, es decir, que había muchas más personas con necesidad de equipos de soporte de respiración que equipos, se hicieron unas recomendaciones con muy buena intención, pero quizás a veces las palabras las carga el diablo, y a veces las palabras hay que leerlas 5 veces, o a veces hay que dárselas a leer a alguien que no las ha redactado para que te diga, ojo, que esto lo va a entender una persona de manera distinta. Se hicieron unas recomendaciones con muy buena intención, porque quien tenía que hacerlas en ese momento, que fue el gobierno, no las quiso hacer, pese a que el Comité de Bioética de España se lo dijo en un email que mandamos los miembros del Comité de Bioética de España, estando los miembros del Comité de Bioética de España todos con la COVID, porque la contrajimos en una reunión en el propio ministerio el 4 de marzo. Pero el problema de esas recomendaciones es que mostró un lado muy inhumano, que, como digo, paradójicamente es extraordinariamente humano. Y la vida, en gran parte, son paradojas. Por lo menos lo digo a mis alumnos de Derecho, el derecho es paradójico, y eso es la gracia, en parte, del derecho. ¿Por qué? Porque caímos
en algo que nos ocurre cuando tenemos que tomar decisiones rápidas. Nosotros como seres humanos, cuando tenemos que tomar decisiones muy rápidas, usamos nuestros heurísticos, tenemos nuestros sesgos y buscamos una forma de resolver las decisiones dejándonos relativamente tranquilos. Y ahí aparece un personaje, para mí no es un personaje que me apasione, realmente es una persona que yo no la admiro. Ha sido muy listo porque al final ha sabido ver que cuando el ser humano necesita reflexionar en segundos, ahí está él, y él aparece, que es Jeremy Bentham. Yo digo que en tiempos de pandemia la sombra de Jeremy Bentham es alargada. Este es un señor que más que un filósofo era un funcionario, era un señor que dijo una frase tal como eso de que los derechos humanos no tienen sentido, eso es la dignidad, y tomar decisiones públicas de reparto de recursos sobre la base de la dignidad de derechos humanos lo complica, lo hace realmente subjetivo, y hay una forma objetiva de resolver esos conflictos que es el mayor beneficio para el mayor número de personas, el utilitarismo. Voy a beneficiar al mayor número de personas. Esto a las personas vulnerables, personas con discapacidad, que no son la mayoría, o por ejemplo personas con enfermedad huérfana, supone condenarles al final. Aquí lo que vale es lo mejor para el mayor número de personas, por lo tanto solo vamos a invertir en enfermedades que afecten al mayor número de personas, y los que tengan una enfermedad huérfana pues ya saben cuál es su destino. Entonces recurrimos al utilitarismo, el mayor beneficio. En esas recomendaciones se recoge un término que luego se eliminó por suerte, que era, habrá que priorizar los recursos. La recomendación es lo que establecían criterios para el acceso, priorizar los recursos, el acceso a los servicios de soporte vital y respiradores, y hablaba del habrá que tener en cuenta el valor social de la persona. Y yo me planteo, aunque hay una persona que me da vergüenza hablar de Kant delante del profesor Sánchez Cámara, que sabe mucho más de Kant que yo, soy un pobre jurista, pero claro, pensar que las personas tienen valor significa que las personas tienen precio. Ya Kant nos dijo que las personas no tienen precio ni valor, tienen dignidad. A lo mejor en el fútbol cada vez menos, además por suerte tiene menos valor, pero las personas tienen el mismo. ¿Qué significa que una persona tenga valor? Es que no estamos hablando de la situación basal, de las posibilidades de responder a un tratamiento. Estamos hablando de valor social, que es el que gana más dinero, va a ir la gente a las UCIs con su declaración del IRPF, son las que más contribuyen o las que generan más felicidad, porque una persona con una discapacidad posiblemente genere más felicidad en su entorno que un psicópata de cuello blanco que lo único que hace es lucrarse y destrozar la vida de los demás, aunque para unos le aporte muchísimo dinero. Caímos entonces en el utilitarismo, el mayor beneficio para el mayor número de personas. Junto al utilitarismo, que es lo que pretendían, en cierto modo, sin quererlo decir y sin intención, estas recomendaciones, caímos en algo que el Comité de Ética también denunció, que era el dicotomismo. Convertirlo todo, y si yo tengo que buscar una solución rápida, lo que hago es ir al mayor beneficio para el mayor número de personas. Es una cuenta matemática sencilla, no me exige explorar, valorar más, sencillo, simple. Bentham no es un genio, es un simplificador de la vida. Siento si hay alguien aquí que está pasando a hacer la tesis de Bentham, no es familia de John Stuart Mill, que su padre era íntimo amigo de Bentham. O sea que yo no quiero ofender a nadie, pero es que es un señor que no me gusta nada. Dicotomía, lo dicotómico. Lo dicotómico también es una forma de simplificar. Si uno tiene en su casa dos corbatas antes de salir, ahora que vamos algunos de la mesa con corbata, yo últimamente la uso cada vez menos, pero eso de ser vicerrector me obliga. Si uno tiene dos corbatas es más fácil que cuando uno tiene el vicio de comprar corbatas y tiene 16. De hecho, uno, si le gustan mucho las corbatas, puede pasarse varios minutos de la mañana buscando qué corbata se pone ese día. Si tienes dos y si tienes una ya es sencillísimo. Tengo mi corbata, yo tenía un amigo en la UNESCO, compañero de la UNESCO finlandés, que solo tenía una corbata finlandesa y solo se ponía esa corbata. Por tanto, su vida no perdía ningún tiempo en decidir. Entonces, cuando tenemos que resolver algo complejo, una de las maneras de poderlo resolver de manera rápida es convertirlo en algo simple y de manera dicotómica. Esto es A o B. Por eso, dicen, la política española tiene mal nivel. Es verdad que tiene mal nivel y se ha vuelto dicotómica. Claro, es que cuando el nivel es malo, todo es dicotómico. Porque plantearte que hay, aparte de blanco, negro, otros colores, exige un esfuerzo intelectual. Exige buscar que hay cursos intermedios de acción. Exige plantearte que hay realidades distintas a una realidad extrema. Entonces, nos volvemos dicotómicos. Recordar que el comité lo denunció con ocasión del derecho a acompañar, que le hemos pedido al Ministerio, pero no nos ha contestado por ahora. Le pedimos que sería bueno incluir en la Ley 41/2002, la Ley de Derechos del Paciente, el derecho al acompañamiento, porque a veces incluir en una ley algo, como el derecho de acceso a la historia clínica, supone que eso obliga al sistema a adaptarse y a reconocerlo. El derecho al acompañamiento no está reconocido en la Ley 41/2002, cosa que existe en alguna ley autonómica. Significa que antes de excluirme
el acompañamiento de manera dicotómica, usted está obligado a tratar de preservarlo y solo negarme el acompañamiento si hay un motivo de suficiente calado como para negármelo. En principio, lo que en derecho le llamamos principio de proporcionalidad. Tiene que haber una necesidad, una adecuación, una proporción en sentido estricto para usted negarme un derecho. Entonces, ¿qué hicimos? Convertirlo todo en, si usted acompaña, muerte de todos, y si usted acompaña, nos salvamos. Eso no es la vida. Todos sabemos que en marzo, abril y mayo posiblemente permitir el acompañamiento, no por el riesgo de contagio, sino por la falta de EPIs, dificultaba mucho una toma y no caer en el dicotomismo. Pero a medida que avanzaba la pandemia, yo me encontré con la dicotomía en un hospital de Madrid, que además tiene un plan de humanización. De hecho, todavía estoy esperando llamar a la responsable directora general del plan de humanización para decirle, menudo plan, pero cuánta dicotomía en ese plan de humanización. Pues yo me encontré en octubre que el planteamiento del hospital era, si usted entra con su padre, se tiene que quedar ya 15 días con su padre. Usted no puede entrar 2 horas pese a que tenga anticuerpos, tenga confirmar los anticuerpos y se haya comprometido a ir a su casa, que no está muy lejos, andando y no mantener ningún contacto mientras vuelve del hospital. Se planteó. Era una dicotomía absolutamente injusta porque yo perfectamente acompañé a mi padre, no pasó absolutamente nada, solo que mi padre mejoró, se recuperó y mi padre ahora está bastante bien. Si no hubiera comparecido yo, posiblemente mi padre ahora no sé si no estuviera vivo, pero mi padre hubiera sufrido, porque hay una parte anímica cuando uno lleva un mes ingresado por una infección bacteriana y al darle el alta contrae el virus y tiene 2 meses cuando tiene ya 2 ictus encima, tiene un mes más por COVID. La situación de mi padre de confusión era tremenda. Por tanto, caemos en el dicotomismo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que simplificar. Si simplificamos todo en A o B, es mucho más fácil que tener todo el abecedario. Por tanto, es más fácil decir entre A o B que entre A, B, C, D, F, G, todo eso, ¿no? Y luego caímos en algo también que es muy dicotómico, por desgracia, aunque esto le molesta a algunos, y utilitarista, en cierto modo, en ocasiones, el cientificismo. La ciencia es que es una verdad. O sea, nosotros, cuando examinamos a nuestros alumnos de Derecho, yo les digo, usted tiene que contestar, usted tiene que razonar, pero a lo mejor usted puede llegar a una conclusión distinta a la que llega su profesor. De hecho, yo no tengo ningún doctorando que me haya dado la razón. Todos han sido rebeldes y han seguido una doctrina distinta a la que yo defiendo. Todos en el discurso del odio, en el principio de precaución, en el derecho a la salud. Todos. Y eso ha enriquecido la tesis y me ha enriquecido a mí. Tener doctorandos que no me siguen a mí de manera fiel. Cientificismo habitualmente... El cientificismo no admite cursos intermedios. Un examen de ciencia es lo que es. O sea, uno acierta o no acierta. Yo todavía me sorprende que en matemáticas haya 6 o 7. Yo creía que en matemáticas tendría que haber 0 o 10 y poco más, porque un 7 en matemáticas no lo entiendo. En derecho sí que lo entiendo, pero en matemáticas digo, hombre, es que a lo mejor ha llegado a tal nivel de la cuenta que se merece un 7 aunque haya concluido mal y se ha desviado al final. Debe ser eso la conclusión. Si alguien aquí de matemáticas me lo explica, a lo mejor estoy confundido. Cientificismo también simplifica. Porque es verdad que la ciencia, por muy compleja que se parezca, es más simple el método científico que el método humanista, el método de los valores o plantearnos. Por tanto, caímos en eso. ¿Por qué digo eso? Eso es manifiestamente inhumano porque los que pierden siempre son los más vulnerables. Decía un expresidente del Tribunal Constitucional italiano, magnífico catedrático de Derecho Constitucional, Gustavo Zagrebelsky, que aquí no se trata del mayor beneficio para el mayor número de personas, sino del menor número de personas excluidas de la felicidad, decía él. Y a mí eso me parece una operación mucho más compleja que la otra, que es matemática. Entonces, todo esto en lo que caímos es manifiestamente inhumano porque al final genera desconfianza, genera horror, genera miedo, no digo que se haya aplicado. No estoy diciendo, y además no estoy acusando en ningún caso a los médicos que lo han pasado extraordinariamente mal. Yo hago, digamos, bioética de salón, que es mucho más fácil. Otra cosa es estar ahí, tener 3 personas y tomar la decisión. Pero es verdad que se expresó fuera mal, generó muchísima tensión en personas con discapacidad, en personas mayores. Pues se hablaba que los mayores de 80 por meramente la edad quedan excluidos, cuando yo creo que la edad es un determinante del destete sobre todo, pero no es el único criterio de elección. Una persona de 60 puede estar en peor estado. Yo estoy mucho mejor ahora de salud que cuando tenía 35 años. Muchísimo mejor de salud. Por lo tanto, no entiendo yo eso. Y digo que es también humano, por lo que decía. Cuando el ser humano, y hay un autor que no me gusta mucho, Premio Nobel de Economía, psicólogo, pero interesante, que es Kahneman, que nos habla, que no es suyo esto viene de mucho atrás, pero nos habla de los 2 sistemas del cerebro, el sistema dicotómico, uno, el más animal, que es con el que reaccionamos rápidamente frente a algo, ese león que nos aparece en mitad de la jungla, que ahora nos aparece otro tipo de leones, algunos muy leones, pero no el león en sentido estricto. Reaccionamos de manera muy reactiva. Un cirujano tiene muchas veces el sistema 1 colocado porque no se puede plantear una deliberación con el anestesista de qué hacer porque el señor
le han roto la aorta y tiene la aorta rota y hay que intervenir inmediatamente. Y luego tenemos un sistema 2 que es el deliberativo, el profundo. Y lo que planteamos entonces, cuando tenemos tantas dificultades para la toma de decisión, tan poco tiempo, lo que recurrimos al sistema 1 a simplificar la toma de decisiones y acudimos, por tanto, al utilitarismo, al dicotomismo, al cientifismo. Y eso es lo que hicimos. Por eso digo que lo que ocurrió fue muy inhumano, pero al mismo tiempo muy humano, y esa es la paradoja. ¿Qué podemos aprender? Hemos aprendido de eso. Yo el otro día en una cosa me invitaron el domingo a una mesa redonda, ahora se hacen mesas redondas que hemos vuelto hasta los domingos, en una mesa redonda que además estaba Ángel Gil también, me decía que yo estaba bioéticamente esperanzado y constitucionalmente, manifiestamente desesperanzado. Yo, por ejemplo, en Derecho Constitucional le digo a mis alumnos que creo que no hemos entendido con toda la humildad la lección y todas las propuestas de reforma legislativa que escucho me parecen verdaderos disparates que no nos van a servir absolutamente para nada, pero en cambio en bioética sí que he vivido una experiencia, y voy a ir acabando con eso, que además la he compartido muchas cosas con un buen amigo mío, es Vicente Belver, que está aquí. Por eso me hace gracia que sea una mesa para contrastar opiniones, porque Vicente y yo últimamente estamos de acuerdo en prácticamente muchas cosas. La viví con él y a mí me ha hecho estar esperanzado, que es de esa crisis bioética donde se toma una serie de decisiones muy difíciles y en las que caemos en cierto modo en el utilitarismo, en dicotomismo y en cientifismo. Hemos tenido esa frase famosa de ustedes políticos mandan pero de ciencia no saben, como si las decisiones de la pandemia la tuvieran que tomar los científicos. Eso es un error. Las decisiones de la pandemia tienen que tomar los políticos, que son los únicos que tienen legitimidad democrática para tomarlas. Eso sí, escuchando a los científicos, pero escuchando a los sociólogos, escuchando a los economistas, escuchando a los juristas. Pues después de esa situación de desesperanza, la verdad es que el profesor Belver y yo hemos estado un año participando como expertos de verdad. Yo digo a la gente, tócame, que soy experto, porque ahora dicen que no existen los expertos. Hay todo tipo de expertos, nosotros somos de los que existen, al parecer. Estamos incluso en una lista, en una página web. Hemos participado en la estrategia para la priorización de la vacuna frente a la COVID-19, los que proponíamos al Ministerio a quién se iba a vacunar primero, quién se iba a vacunar después. Ahora estamos discutiendo a quiénes damos una tercera vacuna. Un debate bioético que eso da para otra mesa interesantísimo, bioéticamente precioso, que es la vacunación frente a la COVID de los niños. No la vacunación de los niños con carácter general, es que la COVID nos ha planteado un paradigma, un modelo o un dilema complejo, un conflicto, mejor dicho, completamente distinto al de la vacunación de los niños frente a enfermedades clásicas de niños, porque la COVID no es una enfermedad clásica de niños. Ahí hemos estado trabajando el profesor Belver y yo proponiendo, porque nosotros yo soy jurista, y él también, el más bioeticista que yo, proponiendo criterios ético-legales para cómo priorizar. Nos han hecho muchísimo caso. La estrategia se ha basado en muchas cosas que hemos dicho él y yo, y obviamente los demás lo han compartido. Y al final, fijaros cómo ha sido la priorización de la vacuna. Si hubiéramos seguido a Bentham, no hubiéramos vacunado a los mayores en residencia, hubiéramos seguido un criterio de los fair innings, que esto es para lo poco que les queda, ¿para qué les vacunamos? Mejor vacunamos a los jóvenes, olvidando que este COVID, como en cierto modo dijera Pablo de Lora en un magnífico artículo, no es un virus para viejos, afecta realmente a los viejos. Por tanto, el principio de igualdad aquí no sirve, sería un principio de equidad. Hemos vacunado a los mayores en residencia, hemos vacunado a los mayores fuera de residencia, hemos vacunado a las personas con discapacidad, hemos vacunado a sus guardadores, hemos vacunado primero a los profesores de colegio porque había que proteger la educación de los niños frente, profesor Belver y yo, profesores de universidad, que a mí me costó que mi rector me echara una buena bronca, aunque luego le conseguí convencer de por qué eran las razones y lo entendió. Y al final yo creo que España ha conseguido, gracias al esfuerzo de muchas personas que hemos sacrificado muchas horas todas las semanas, pues tener una estrategia de vacunación que, como ha dicho el anterior ministro o la actual ministra, incluso le escuché el otro día al presidente de gobierno, se basa en robustos principios éticos. La verdad es que no nos han agradecido nada, no nos han invitado a nada ni nos han hecho ningún tipo de homenaje, pero al menos de manera insistente han dicho basa en robustos principios éticos. Y como dice, y acabo ya de la cortina, lo bueno que tiene la ética en tiempos tan difíciles, que la ética ofrece confianza. Cuando tú le dices a la ciudadanía que las decisiones las estás tomando basándote en ética y en un equipo multidisciplinar, generas confianza. Dice de la cortina que esa confianza que genera la ética es la base de poder vivir en comunidad, porque una comunidad democrática, una comunidad plural como la nuestra, necesita al menos confianza. Ha habido situaciones de desconfianza, como ocurrió con la propuesta de la pauta heteróloga, donde yo como profesor de Constitucional asistía perplejo a una nueva forma
de confrontación política con el gobierno o de lucha política, que es: me voy a vacunar con la vacuna contraria a la que me dice el gobierno para jorobar el gobierno. Es como el que dice: voy a tomar más sopa que no me gusta para jorobar a mis padres. Pues normalmente uno, pues si pretende jorobar al gobierno vacunándose con una vacuna que a lo mejor es peor, pues es absurdo. Hemos vivido momentos difíciles, pero lo que nos queda al menos de esperanza es que si al principio, por el tiempo que vivimos, alguna decisión éticamente no sonaba bien, era una melodía que no sonaba mal, al menos ahora tenemos una melodía que yo creo que gracias a trabajar en una orquesta, ensayar mucho, pues al final ha sonado bien, y España puede presumir que ha hecho una estrategia de vacunación que al señor Benzam no le gustaría absolutamente nada, y que, por ejemplo, ha conseguido salvar más de 10.000 vidas en la tercera ola, que es lo que nos hubiera costado la tercera ola si nuestros mayores en residencia no hubieran estado vacunados con una primera pauta. Por tanto, algo consigue la bioética, que es generar confianza. Y lo último, más importante, salvar vidas. Y como dice también el Comité de Bioética alemán, la ética también consigue salvar no solo vidas, sino también salvar los valores en los que se fundamenta una sociedad democrática, que en los tiempos difíciles es cuando hay que esgrimirlos y defenderlos, porque si los destruimos, luego, después en la pospandemia, no nos queda ningún valor. Eso es lo que os quería contar. Luego, si queréis, en el turno de preguntas críticas, pues aclaro alguna cuestión y nada más. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y encantado de volver a lo que ha sido mi caso durante un tiempo. Gracias, Federico. Bueno, pues buenas tardes, y es un gusto estar aquí, y por eso quiero empezar dando las gracias a Marta, que contara conmigo para este ciclo de conferencias sobre la vulnerabilidad, un tema tan importante como ya se ha señalado cuando se ha presentado el ciclo de conferencias. Y tengo que decir que bueno, de lo que más me gusta presumir en mi vida es de mi familia y de mis amigos. No voy a hablar ahora de mi familia, porque con el poco tiempo que tenemos, en fin, no sería abusivo. Pero sí que debo decir algo de mis amigos, puesto que se encuentran algunos de mis mejores amigos se encuentran aquí, ¿no? Y concretamente, muchos de ustedes conocerán al matrimonio Coní y Cortina, Adela Cortina y Jesús Coní, que han sido miembros del mismo departamento del que yo he formado parte durante muchos años, y son vecinos en Valencia, y los tres somos valencianos, y los aprecio mucho a nivel intelectual y no solo personal. Y tengo que decir que lo mismo me ocurre con el otro matrimonio que tenemos en este caso aquí, ¿no? Matrimonio Sánchez Cámara Albert, ¿no? Que los tengo en gran estima personal, y lo que más importante en este foro, no fuera de él, pero en este foro, en el académico e intelectual, ¿no? Y creo que, en fin, estas cosas hay que decirlas siempre que uno tiene ocasión. Y lo mismo puedo decir pues de Federico. Él ya ha hecho mención al mucho tiempo que hemos pasado juntos la pandemia, hemos pasado juntos los informes del Comité de Bioética con ocasión de la pandemia, hemos trabajado juntos en la estrategia de vacunación, y todos estos trabajos en común pues han fortalecido mucho nuestra amistad y nuestro reconocimiento, por lo menos el mío, hacia su calidad intelectual y no solo humana, que también, pero que es la que ahora se podría dejar más en segundo lugar. Y bueno, y finalmente a Jesús, pues lo conozco de nombre fundamentalmente, pero de su trayectoria, y también el estar presente en una mesa junto con alguien que se ha dedicado, como se ha dicho ahora, a estar en la primera línea, pues me parece que merece un reconocimiento, un respeto, y convierte su testimonio pues en una voz
mucho más autorizada que la de los que, como ha dicho antes Federico, nos dedicamos a la bioética de salón. Hecha esta larga introducción, les aseguro que no voy a abusar de mi tiempo en la intervención, puesto que considero que se puede tomar como un entremés, dado que lo más importante que yo podía aportar ya lo ha hecho Federico, y lo más importante que aportará Jesús, y yo no lo puedo aportar en absoluto, que es el testimonio de primera mano. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a dar dos pinceladas. La primera, sobre el concepto vulnerabilidad, pero puesto que vamos a tener toda una serie de conferencias, pues entonces simplemente presentaré algunas intuiciones, ¿no? Más que nada para empezar a discutir sobre este concepto tan rico y tan importante para la bioética y en general para la constitución de la vida en común, ¿no? Y en segundo lugar haré alguna mención también a la pandemia y a cómo el principio de vulnerabilidad ha condicionado la toma de decisiones en la pandemia y los resultados que ha traído consigo en España. Y ya paso al primero de los puntos sobre la vulnerabilidad. Dice Yuval Harari, este historiador israelí que se ha puesto tan de moda en los últimos años, sobre todo pues, por sus libros de Homo Deus y el primero, ahora no lo recuerdo cómo se titula, bueno, pero bueno, él venía a decir que los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Pues estaban en franco retroceso, ¿no? Pues ya no había guerras, en la línea de Steven Pinker, ya no había, bueno, hambrunas, pero no como las de antes, sigue siendo un ODS, pero bueno, el número de seres humanos alimentados en estos momentos en la Tierra es impresionante. Nunca, evidentemente, se ha conseguido alimentar a tantas personas, ¿no? Bueno, la peste parecía algo pues, que de principio del siglo XX, ¿no? Y consecuentemente solo quedaría la muerte, que también estábamos avanzando mucho en acabar con ella o por lo menos pues, posponerla lo más posible, ¿no? Y de repente, como me ha dicho Federico, llega el COVID y Marta y pone de manifiesto la condición vulnerable de la que parece que no somos capaces de escapar, ¿no? Un virus pone en jaque a toda la humanidad, de la noche a la mañana. Y bueno, ante esta constatación, pues a mí se me ocurren 3 reflexiones relacionadas con la vulnerabilidad. La primera, yo creo que la vulnerabilidad no es solo una luz que nos revela que la dignidad humana no está asociada a la posesión de unas capacidades particulares. Me explico, ¿no? Uno tiende a pensar, ¿por qué somos dignos los seres humanos? Pues porque tenemos, por ejemplo, capacidad de razonar y de actuar libremente. ¿Y qué es lo que sucede con los que no lo son? Bien, pues claro, si alguien tiene una enfermedad, alguien no es capaz de regir su vida, pierde por eso su dignidad, pues parece que no, ¿no? Entonces, el hecho de constatar la vulnerabilidad en el ser humano nos lleva a darnos cuenta de que la dignidad no está asociada a la posesión de unas capacidades particulares, sino al puro hecho de ser humano, ¿no? Pero la vulnerabilidad no es solo eso, ¿no? Un hecho que pone de manifiesto que la dignidad no está vinculada a las capacidades, ¿no? Sino a la condición humana. La vulnerabilidad tampoco es, y en esto podríamos, como Federico dice, que ahora ya no discrepamos en nada, pues para forzar un poco el asunto, yo creo que la vulnerabilidad no es una limitación indeseable. Yo me atrevería a decir que la vulnerabilidad es una limitación deseable, porque deseable o indeseable, lo cierto es que la vulnerabilidad, desde mi punto de vista, es constitutiva del ser humano. Nosotros somos constitutivamente vulnerables. Y eso no quiere decir
solo que tengamos esta limitación y que requiramos de los cuidados para superarla. Lo que quiere decir es que nuestro ser se manifiesta desde la vulnerabilidad y nuestro ser alcanza su plenitud en los cuidados requeridos por nuestra condición vulnerable. Con lo cual, claro, si nosotros nos alineamos con lo primero, es decir, que somos vulnerables, es una condición pues, que tenemos que sobrellevar y que exige que nos cuidemos, pero qué bonito sería que no fuéramos vulnerables. Pues entonces estamos a un paso de instalarnos en la posición posthumanista, que lo que viene a decir es, bueno, esto del cuerpo humano es una deficiencia impresionante, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar un dispositivo mucho más eficiente, mucho más duradero, ¿no? Con muchas mejores capacidades, ¿no? Y si algún día lo conseguimos, fabuloso. Entre tanto, pues cuidémonos porque somos vulnerables. A mi modo de ver, en el momento en que abracemos ese pensamiento, lo que estaremos abandonando es el aprecio por la genuina humanidad. Porque la genuina humanidad consiste en el ser vulnerables, es el vivir como vulnerables, ¿no? Y eso se manifiesta de dos maneras. La primera, pues constatando y adoptando las consiguientes medidas, pues el carácter inherente de la vulnerabilidad. Pues, desde que nacemos, y antes del nacimiento no digamos, pues hasta que morimos, pues continuamente somos seres vulnerables. Podríamos decir que en la niñez se nos cuida, en la juventud aprendemos a cuidarnos, en la edad adulta cuidamos y cuando ya empieza nuestra decadencia, cuando nos empezamos a hacer mayores y dependientes, pues entonces tenemos que dejarnos cuidar y a veces ya hay que quitar el tenemos que, porque simplemente solo cabe dejarse cuidar o confiar a que se nos cuide, ¿no? Pero la vulnerabilidad no solo se manifiesta de esta manera, que exige reconocimiento y cuidados en estas diversas modalidades que se entreveran entre sí, ¿no? Sino que la vulnerabilidad se puede manifestar de otra forma que resulta extraordinariamente dañina. Y esa vulnerabilidad que es dañina para la condición humana y que sí que cabe abolir es la la vulnerabilidad construida por los propios seres humanos, que es la que lleva a la cultura de la exclusión, que es la que lleva a que cuando algo se estropea, cuando un ser humano se estropea, pues se le tira, ¿no? Pues frente al planteamiento de cuando algo se estropea, se le tira, esto enlaza con el utilitarismo del que nos ha estado hablando Federico, pues el planteamiento de cuando algo se estropea, se repara. Y para que no se estropee mucho, pues se le cuida. Entonces, y en definitiva, se trataría de respetar las diferencias que nos caracterizan como seres vulnerables y nos llevan a cuidarnos los unos a los otros en esa condición y combatir las desigualdades que generan vulnerabilidades construidas e inadmisibles, ¿no? Y bueno, esto, pues como también ha dicho Federico, no es lo que se abraza en el pensamiento dominante de manera más entusiasta, ¿no? Más bien estamos o bien en el utilitarismo ramplón del que ha hablado, o bien en la vergüenza prometeica a la que me acabo de hacer referencia. Es decir, pues los inventos tecnológicos que hemos creado son mucho más perfectos que nosotros, entonces nos avergonzamos de ser humanos
y a lo que aspiramos, a lo que ambicionamos, lo que verdaderamente debemos ambicionar es crearnos a nosotros mismos en una versión que no exija que nos avergoncemos, ¿no? Porque sea realmente eficiente, ¿no? Y no como la deficiente que ahora mismo encarnamos. Bueno, pues estas son algunas ideas relacionadas con el concepto de vulnerabilidad que quería poner sobre la mesa, y ahora ya me traslado al contexto de España y del mundo con ocasión de la pandemia. Y como tenemos muy poco tiempo, pues me voy a dejar algunas cosas que quería comentar, y simplemente también de manera telegráfica, casi como la parte anterior, pues voy a presentarles una valoración de la actuación de España frente a la pandemia. Y la valoración es la siguiente. Cuando en España el gobierno o los centros de decisión, desde las consejerías de sanidad hasta los centros de salud, ¿no? Pero cuando en España se han tomado decisiones en relación con la pandemia primando el principio de vulnerabilidad, los resultados han sido extraordinarios. Por el contrario, cuando se ha primado el principio de utilidad, han sido desastrosos. Y pongo ejemplos. Niños al cole. Ha hecho referencia a ello Federico antes en su intervención, ¿no? Se vio claro que el interés superior del menor no es solo un principio consagrado en la Convención de Derechos del Niño, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, una exigencia ética elemental, sino que debía materializarse en acciones concretas, como por ejemplo garantizar cuanto antes la enseñanza presencial, porque los niños no necesitan solo recibir inputs, sino necesitan convivir para desarrollarse. Pues eso se llevó a cabo, se priorizó, se adoptó una medida que en su momento no se sabía, pero afortunadamente no hubo contagios, y aquello fue formidable. En México, donde vamos, ahora que he estado con un colega anteayer, y han estado año y medio sin colegio los niños, sin colegio presencial. Claro, eso ha sido devastador para toda una generación, ¿no? Segundo ejemplo positivo, las vacunas en residencias, también lo ha mencionado Federico, no voy a abundar más sobre los efectos positivos. Vimos claro que había que proteger primero a los más desprotegidos y a los más, en situación de riesgo. En tercer lugar, también lo ha mencionado, el acompañamiento. Cuando una persona es ingresada, ya sea por COVID, por cáncer o por parto, está claro que no solo tiene una situación de vulnerabilidad, sino que se pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Entra en un espacio que le es extraño, ¿no? Y pierde el control prácticamente sobre su vida. La compañía es fundamental. Afortunadamente, después de unos primeros titubeos, pues se adoptaron las medidas para que ese acompañamiento se garantizara lo más pronto y lo mejor posible, ¿no? Y finalmente, yo diría que incluso la no obligatoriedad de las vacunas. ¿Por qué? Pues porque claro que la vacuna, entiendo yo que es una obligación cívica, ¿no? Pero también hay que comprender que haya muchas personas que por las más diversas razones no se vean en condiciones de dar el paso para vacunarse. Claro que habrá free riders, tipos egoístas que yo no me vacuno y ya me vendrá la protección del grupo. Pero la mayoría de los que se resisten a vacunarse no lo hacen porque sean unos egoístas, sino porque no se ven capaces de dar ese paso. Bueno, pues atender a esa vulnerabilidad pues también ha sido muy eficaz. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido generar mucha confianza hacia el plan, entre otras cosas,
porque el argumento que se ha esgrimido desde la autoridad pública es el de la razón y no el del imperio. Por el contrario, cuando los criterios de utilidad han dominado, pues yo creo que se ha fracasado. También lo ha hecho referencia Federico, los primeros triajes, pues, en los que se extendía el principio de utilidad, pues fueron muy desafortunados. La desatención que sufrieron las residencias, porque parecía, bueno, que aquellos son morideros, pues nada, que acaben de morirse, ¿no? Pues también fue muy desafortunada, ¿no? Y finalmente la aprobación de una ley de eutanasia cuando estábamos empezando a salir de la pandemia, pues también fue muy desafortunada porque, vamos, no parecía que fuese ese el momento para tratar de esta cuestión, más allá de lo que cada uno piense sobre la eutanasia, sino quizá para atender a la promoción de los cuidados y universalización de los cuidados paliativos, a atender a los problemas de salud mental que se han convertido ahora mismo en una epidemia en España y atender a las personas con discapacidad que se han convertido con los enfermos terminales pues en el colectivo cuyo derecho a la vida deja de ser inviolable en estos momentos, ¿no? En lugar de garantizarles unos adecuados para que puedan desarrollar su vida, parece que lo primero que seamos capaces de ofrecerlos es la posibilidad de prescindir de su vida cuando así lo estimen. Por tanto, cuando aplicamos el principio de vulnerabilidad, no solo estamos actuando más conformes con lo que es la naturaleza humana, sino que a medio plazo los resultados resultan sumamente positivos. Por el contrario, cuando actuamos con el principio del amigo de Federico, Jeremy Bentham, pues los resultados son calamitosos, no solo para individuos concretos, que por supuesto son las primeras víctimas, sino en general para la configuración justa de una sociedad. Muchas gracias, Vicente. Vale, voy a ver. Luego me dejarás aclarar lo que ha dicho, ¿no? No, como me ha llamado transhumanista. Es que Luego como, por alusiones. es que como les ha contado algo que no es verdad, es para que no se vayan porque les ha mentido. Les ha contado una versión de la vulnerabilidad, no los dos. Para que no se vayan. Vamos a compartir, ¿no? Muy bien. Bueno, pues primero yo creo que es obligatorio y agradecer a Marta y al máster. Hola, Borja. Hola. Estoy escuchando una conferencia, pero dime. Bien, voy a tratar En casa, en casa. ¿Eh? ¿Ya está? Vale. Bueno, Oye, pues, ha dicho que no estaba escuchando. sí, está bien. ¿Vale? Agradecer al máster de bioética la invitación. La verdad es que para mí es un privilegio estar en esta mesa con, para mí, dos grandes de la bioética, a los que admiro profundamente, como son los profesores que tenemos aquí, sentados con nosotros. Hay una cosa en la que voy a discrepar. Dicen que hacen bioética de salón, para mí hacen bioética de la buena. Hay bioética de la mala también, como aprenderéis en el máster, y esta es bioética, desde mi punto de vista, bioética de la buena, de la cual además durante este año de pandemia, como médico estoy enormemente agradecido. Soy quizá de los pocos, me gustaría que hubiera más, que se leen los informes del Comité Nacional de Bioética, y a veces han sido una luz muy bonita, muy significativa, en momentos en los cuales andábamos también pues muy confundidos, ¿no? muy confusos, y sobre todo con una sensación muy importante de vulnerabilidad, en la que voy a tratar de hacerlos partícipes ahora un poco también con, bueno, pues con algunos datos, con algunas visiones y también con algunas experiencias, ¿no?
Yo, como tengo menos formación filosófica o antropológica, soy más médico, pues he tirado un poquito del diccionario de la Real Academia, que a veces me ayuda para entender los conceptos. Y la verdad es que el concepto vulnerable me ha sido muy personal, yo me he sentido muy identificado, ¿no? Habla de que puede ser herido, ¿no? Alguien que en un momento dado pierde esa sensación de confianza, de seguridad, ¿no? Y de repente nos encontramos que podemos sentirnos heridos, ¿no? Bien física o moralmente. Lo que hemos vivido desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva médica, tengo un hijo que estudia medicina y recuerdo decirle, se llama Jesús como yo, decirle: Jesús, lo que estamos viviendo es muy pocas veces, y Dios quiera que no lo volvamos a vivir, el hecho de enfrentarnos ante una enfermedad completamente nueva, de la cual entendemos algunas cosas porque se parecen a otras que hemos visto previamente, pero que no sabemos cómo tratar, que no sabemos cómo va a evolucionar, que no sabemos lo que le va a pasar a nuestros pacientes y que nos está desbordando completamente desde la perspectiva clínica, nos saca de una situación de absoluta seguridad y absoluta confianza en el que la verdad es que vivíamos los médicos y toda la sociedad, porque al fin y al cabo los médicos no somos más que miembros de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y teníamos esa sensación de que más o menos controlábamos muchas cosas, ¿no? O controlábamos casi todo. Un sistema sanitario que, pese a la pandemia, está considerado los sistemas más competentes ahora mismo en nuestros países de nuestro entorno, un sistema sanitario que nos resuelve, ¿no? Que tiene una urgencia cercana, que tiene un médico cercano, que tiene unos indicadores de calidad que buscan que el paciente sea diagnosticado cuanto antes y sea tratado cuanto antes, que en general los médicos, quitando las peculiaridades o las dificultades de algunas enfermedades que son difíciles y graves de tratar, pero en general los médicos saben qué hacer contigo cuando tú estás enfermo, ¿no? Y saben cómo manejarte, y esa seguridad se transmite muchas veces al paciente, y de repente nos encontramos con un contexto en el que todo esto lo perdemos bruscamente, y lo notamos todos. Lo nota el médico, lo nota la sociedad y lo padecen fundamentalmente nuestros pacientes, ¿no? Y eso deja clara manifiesta el concepto que se define muy bien aquí, ¿no? De repente empezamos a notar que podemos ser heridos, que podemos ser dañados, ¿no? Y que somos vulnerables, ¿no? Ante, como decía bien Federico, una cosa tan conocida en la naturaleza como es un virus. Y si os parece, aunque vamos muy mal de tiempo, yo voy a tratar de que me acompañéis un poco con este cuadro, que es un cuadro que para mí es muy bonito, lo utilizamos en los debates y lo utilizamos en las clases que hablo con mis estudiantes de medicina. Se conoce, el cuadro, se titula El médico. Es un cuadro que hizo un pintor cuando le propusieron un tema libre y él decidió pintar la impresión que tenía del médico y plasma una situación personal, ¿no? Que fue la pérdida de su hijo por una fiebre tifoidea. Y entonces él, la verdad es que en este cuadro plasma estupendamente la enfermedad y todo lo que acompaña. Hay tres puntos de vista o tres zonas en este cuadro que me gustaría resaltar, o por lo menos que me acompañéis a la hora de ver un poco lo que ha supuesto en cuanto a esa vulnerabilidad desde la perspectiva un poco más médica o quizá más clínica, ¿no? Uno de ellos es nuestros pacientes, ¿no? los que más han padecido, ¿no? En todo esto, ¿no? Los que han llevado prácticamente el daño, ¿no? Ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que todos conocéis este cuadro, esta gráfica. Son los datos del Instituto, el Observador, ¿no? El Observatorio de Monitorización de la Mortalidad del Instituto Carlos III, donde se define la mortalidad que hubo en la primera y segunda ola, en el que esto ocupa fundamentalmente la primera y la tercera ola, en donde, bueno, pues pese a que íbamos diciendo, y muchos participamos incluso de esa visión, ¿no? De que podíamos estar, pues esto era más o menos como una gripe, los datos que nos iban llegando. Sin embargo, poco a poco, quienes estaban en primera línea te decían de gripe nada, nuestros pacientes se nos mueren, y ahí es donde empiezas a ver que te tiembla todo el protocolo, ¿no? Protocolos que estaban un poco diseñados recuerdo lo difícil que era hacerse una PCR al principio, ¿no? Porque los protocolos estaban diseñados pues con unos modelos de seguridad que eran con los que funcionábamos antes, ¿no? Sin embargo, lo que vamos viendo es que los pacientes fallecen, los pacientes se empeoran además a partir del día 9, que es donde se hace la famosa tormenta de las citoquinas, que todos habéis oído hablar, y a partir de ahí las cosas se complican y no sabemos por qué, ¿no? Pero sí que lo hacen especialmente pacientes más graves. Estos son datos de la Comunidad de Madrid, donde la tasa de mortalidad también se multiplicó por 5 respecto a los años anteriores, y nuestros pacientes, los que peores se ponen, son pacientes que están en condiciones de vulnerabilidad por determinadas situaciones clínicas que hacen que la enfermedad vaya peor, ¿no?
Afortunadamente, como acaban de comentar, bueno, son los pacientes a los cuales se les pone, ¿no?, enseguida las medidas de prevención más oportunas que hemos tenido durante esta pandemia, que ha sido la vacuna, ¿no? Y se han generado grupos de alto riesgo, que hicieron primero pacientes mayores y luego grupos de alto riesgo, el famoso grupo 7, donde se acompañaban pues pacientes que tenían algunas condiciones clínicas que hacían, ¿no?, que les hacía especialmente vulnerables, ¿no?, al desarrollo de esta enfermedad. Pero en concreto a mí me gustaría destacar, como se han dicho, precisamente nuestros pacientes mayores, ¿no? Aquellos en los que muchas veces bueno, pues nos referimos, ¿no?, como nuestros mayores, o nos referimos como los ancianos, o a veces, si queremos ser un poquito más finos, pues adultos mayores, ¿no? Pero generalmente pacientes en los cuales la dependencia o la vulnerabilidad o la dependencia del sistema sanitario es mucho mayor, ¿no? Y por tanto nuestra responsabilidad con ellos todavía mucho más grande, ¿no? Fijaros aquí como las tasas de mortalidad, prácticamente el exceso de mortalidad es más del doble, ¿no?, casi un 115% los pacientes mayores de 75 años frente a los pacientes menores de 65 años, ¿no? Lo que hace que efectivamente nuestros pacientes mayores sean un grupo especialmente crítico o especialmente vulnerable. Y esto lo podemos ver en muchas gráficas, en los cuales vemos que la enfermedad no evoluciona igual, y por eso, como comentaba antes el profesor de Montalvo, el debate sobre bioéticos, sobre el tema de la vacunación de los niños, es extraordinariamente bonito desde el punto de vista bioético, sobre qué hace, y sobre todo en un contexto o en un entorno también en el cual hay escasez de vacunas, porque a veces nos quedamos un poco en nuestras fronteras, en nuestra zona, y sin embargo no entendemos que podemos estar ante un mundo global, ¿no?, donde muchas veces la escasez de los recursos de vacunas para todos puede ser importante, ¿no? El segundo es quizá una parte que vivimos un poquito más personalmente, la parte de nuestros pacientes, y es la sensación de no saber qué teníamos que hacer, ¿no? Muchas veces entre la medicina, una de las cosas que nos protege a los médicos es precisamente el conocimiento que tenemos de la enfermedad, el manejo de la incertidumbre, que podríamos decir, ¿no? Una de las cosas que nos ha hecho sentir especialmente vulnerables es precisamente el no saber, ¿no?, el no saber cómo manejar ese altísimo grado de incertidumbre al que nos enfrentábamos con una enfermedad que no sabíamos cómo evoluciona y que no sabíamos cómo manejar. Yo creo que de todos es conocido cómo ha variado, incluso ha llegado hasta el tema de la política, ¿no?, cómo se trataba esta enfermedad, que si se usaba este tratamiento, si se usaba este otro, ¿no?, y las decisiones que había que tomar, pues ahí estaban, ¿no? Entonces, cuando hablamos del manejo de la incertidumbre o hablamos del sistema sanitario, en el fondo estamos hablando del personal, por un lado, del personal que toma las decisiones, el personal facultativo, y por otro lado, los recursos. También es conocido por todos, ¿no?, como uno de los personales, además de los pacientes mayores, uno de los personales más agredidos también ha sido el personal clínico, el personal médico, ¿no?, que ha estado muy en contacto, ¿no?, y eso nos hacía sentir también especialmente heridos, ¿no?, especialmente heridos o especialmente perdidos, porque muchas veces no sabías qué hacer, o faltaban EPIs, o no había equipos de protección, etcétera, y eso pues dificultaba las cosas, ¿no? Entonces, el personal sanitario ha sido afortunadamente, pues también ha sido uno de los grupos en los cuales, por su vulnerabilidad o por su exposición al virus, junto con otros colectivos, como luego veremos, ha sido uno de los grupos prioritarios de esa vacunación, y afortunadamente eso, pues, muchas veces eso ha permitido que el sistema a veces se mantenga en pie, ¿no?, lo cual también a veces ha costado, ¿no?, ha costado, sobre todo porque cuando nos encontramos con una ola de las características que tuvimos en la primera, fundamentalmente, en la otra, quizá, si fijáis las gráficas o miráis los datos, pues las segundas, terceras, cuartas y quintas oleadas, pues han tenido más casos, pero han tenido menos ingresos. Eso es, sin duda, gracias a la mejora de los sistemas de detección, la mejora de las PCRs, la mejora de los antígenos. La primera supuso un desbordamiento brutal del sistema sanitario, hasta el punto de, como os ha comentado, el sistema de triaje, que afortunadamente se fue perfeccionando, digámoslo así, ¿no?, se ha ido perfeccionando a lo largo de las semanas, pues fue especialmente complejo, ¿no? Pero más no solamente el sistema de triaje, sino fundamentalmente el hecho de no saber poder meter los pacientes. Los hospitales, las salas de los gimnasios de rehabilitación de los hospitales se convertían en UCIs improvisadas, ¿no? En algunas otras zonas había que poner hospitales de campaña fuera, ¿no?, para poder dar cabida a los enfermos, ¿no? Aquí tenéis la tasa de ocupación de enfermos en las UCIs como consecuencia de los ingresos por COVID. ¿Y eso qué significa? Significa que esa seguridad que teníamos, esa
sensación de independencia, porque muchas veces la vulnerabilidad es de repente volverte a sentir dependiente de algo, de lo cual entendías que ya habías tenido el control, ¿no? Entonces, esa sensación de dependencia de los recursos, ¿no?, empieza a hacerse realmente presente en tu quehacer profesional, ¿no? Yo tuve la experiencia, como se ha comentado, aunque realmente no es para nada de tirar. Ahí estuvimos, no es para tirar cohetes, estuvimos muchas personas. Yo tuve el trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos. El profesor titular que tenemos en el Departamento de Medicina es el doctor Antonio Zapatero, que ahora mismo es, como sabéis, viceconsejero de Salud Pública. Entonces fue nombrado director del hospital de IFEMA, y entonces, pues bueno, pues algunos de los que estábamos ahí le dijimos, pues nos vamos contigo, ¿no?, porque esto hace falta, y allá que nos fuimos, ¿no? Entonces, la verdad es que IFEMA nos enseñó mucho sobre lo que es también vulnerabilidad. Fue un hospital que se hizo en muy poquito tiempo. Ahí tenéis algunas fotos de lo que fue el pabellón 5, probablemente el pabellón más duro de todos, el primero que se abrió, ¿no? Esta foto que tenéis aquí, donde realmente se parece o difiere muy poco de algunas fotos que he llegado a ver de la epidemia de la gripe española de 1917, donde los enfermos se acumulaban, ¿no? Y afortunadamente, pues con el tiempo el hospital fue evolucionando, y enseguida se abrió el pabellón 7 y se abrió el pabellón 9, y nos encontramos en entornos un poquito más amigables para los pacientes, como podemos poder ver. Pero la verdad es que fue un esfuerzo impresionante, ¿no? Fijaros que aquí tenéis un poquito ya más evolucionado. El hospital se convirtió realmente en un hospital en condiciones, con su TAC, con su sistema de rayos, con su laboratorio, etcétera, ¿no? Pero fijaros, la actividad de los primeros 15 días fue brutal. Nosotros nos encontramos con más de 2.500 ingresos en 15 días, más de 1.200 altas, etcétera. Es decir, ahí se trabajaba a destajo porque el hospital de IFEMA no tenía urgencias, era simplemente un hospital que se derivaba a recoger los traslados que se recibían de los restos de los hospitales de la Comunidad de Madrid, que se encontraban totalmente desbordados, con pacientes en los gimnasios, pacientes en los pasillos, etcétera, etcétera. Y aquí una de las cuestiones que vivíamos es precisamente y por eso estoy en la parte médica, esa vulnerabilidad en cuanto a qué hacemos, ¿no?, cómo manejamos a nuestros pacientes, ¿no? Prácticamente teníamos sesiones todos los días para poder dirimir cómo cambiaban los protocolos, cómo iban cambiando los tratamientos. Ahí no había, todo el mundo se acostaba solo leyendo, ¿no?, lo que se iba publicando, a veces sin mucho criterio también, pues porque muchas veces las publicaciones eran demasiado precoces y a veces estaban, pues metodológicamente no eran del todo correctas, pero había una ansia enorme por seguir encontrando información para decir qué hacemos, ¿no?, cómo manejamos a estos pacientes, cómo manejamos la insuficiencia respiratoria, cómo les tratamos, etcétera, etcétera, ¿no? No es el caso, pero podríamos hablar de medicamentos que estábamos usando en ese momento y ahora mismo están contraindicados, medicamentos que estaban contraindicados en ese momento que ahora mismo son los que tenemos que usar. Es decir, ese manejo, esa dificultad, esa montaña rusa que a veces, no sé, la sensación que teníamos de que donde decíamos hoy mañana decíamos Diego, íbamos cambiando, pues muchas veces nos generaba también esa frustración, esa sensación de decir, bueno, si esto nosotros lo teníamos controlado, ¿no?, esto nosotros lo sabíamos, ¿no? Y ya por último, también para ir terminando, otro aspecto muy importante también del cuadro, que es el entorno de la familia, el entorno del paciente, ¿no?, la familia, ¿no?, la familia que se acompaña de ese dolor, ¿no?, por el cual el paciente está ingresado o está padeciendo la enfermedad que padecía en ese momento, ¿no?, la enfermedad COVID-19. Afortunadamente nosotros no teníamos pacientes especialmente graves. Los pacientes que se trasladaban a IFEMA eran pacientes que bueno, se entendía o se aproximaba a ellos una situación clínica que podría ser más o menos favorable, ¿no? Pero sí nos encontramos ante muchos aspectos que hasta ahora pasaban más o menos desapercibidos. Y eso hizo que se valorasen incluso algunos aspectos, entender que en la perspectiva de la vulnerabilidad no solamente estaba la vulnerabilidad clínica, ¿no?, sino que aparecen dos conceptos que también se habían usado previamente, pero que empiezan a cobrar mucha fuerza, que es el tema de la vulnerabilidad epidemiológica y la vulnerabilidad social. Es decir, nos vamos encontrando en que determinados contextos, que quizá no son médicos, pero sí son sociales, hacen que la enfermedad pueda ir mejor o pueda ir peor, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con pacientes que ingresamos a familias enteras, ¿no?, porque viven en condiciones de hacinamiento. Nos encontramos con
pacientes que se dedican a trabajos en los que están especialmente expuestos. Pacientes, por ejemplo, que son camareros o que lo que sea, ¿no? Es decir, donde vemos que los grados de exposición son altas, ¿no? Empezamos a ver que hay otros aspectos, ¿no? Que en el fondo ya se conocía, porque esto estaba en los libros, pero realmente empezamos a ver y a plasmar cómo hay determinadas condiciones especiales que hacen que esa vulnerabilidad sea más frecuente o más crítica, ¿no? Y son cuestiones que, como digo, no son especialmente clínicas, ¿no? Esto, por ejemplo, en algunas ramas médicas se ve muy bien, por ejemplo, en la geriatría. En la geriatría se habla de fragilidad, ¿no? Y se habla de fragilidad desde de perspectivas que no son necesariamente clínicas, como el hecho de vivir solo, como el hecho de haber cambiado de dieta, como el hecho de haber enviudado recientemente, ¿no? Y nos damos cuenta cómo esas condiciones, ¿no? Aumentan la gravedad y aumentan la vulnerabilidad. Aquí hablamos de tipos de empleo, de tipos de vivienda, de zonas de residencia, de situaciones familiares, de dificultad para acceder a los recursos, de dificultad para acceder a la PCR, de dificultad para ser aislado. Aparece en el tema de los hoteles donde los pacientes pueden estar en condiciones de aislamiento, de los pacientes, por ejemplo, que no pueden volver a su casa porque no pueden hacer la cuarentena, porque en su domicilio viven muchas personas o viven pacientes que son vulnerables desde el punto de vista clínico. Y eso, pues el sistema tiene que dar mucha respuesta, ¿no? Y una cosa que se ha comentado mucho, pero aquí me llamó mucho la atención, quizá porque me dediqué un poquito más a ello mientras estuve en IFEMA, y es el tema del acompañamiento y del aislamiento, ¿no? Que yo creo que ha sido especialmente importante, lo ha comentado Federico antes muy bien, ¿no? Y aquí nos encontramos con una peculiaridad. Yo he trabajado en urgencias, he trabajado mucho en hospital hasta que me fui a la universidad. Y bueno, estamos en un contexto de urgencias, estamos muy acostumbrados a que los pacientes estén en cierta medida aislados de su familia. La familia está en la sala de espera, como en la UBI, ¿no? La familia está en la sala de espera y los pacientes están con nosotros, ¿no? Y en cierta medida hay una medida de aislamiento. El paciente está un poco retirado. Sin embargo, aquí nos dimos cuenta de que nos encontramos ante una realidad que no habíamos vivido hasta ahora, y es que estaban retirados tanto la familia del paciente como el paciente de la familia. Es decir, nosotros podíamos ver al paciente, podíamos hablar con él, pero no podíamos después informar a la familia directamente, porque la familia también estaba confinada en su casa, ¿no? No había una sala de espera a la puerta de IFEMA donde podía estar esperando a la familia que el médico saliera a informar cómo estaba su familiar, sino que nos encontramos ante un aislamiento donde muchas veces la familia no sabía ni siquiera que su paciente estaba ingresado, porque el paciente había ido de urgencias al hospital X el 12 de octubre, La Paz, lo que fuera, y posteriormente había sido trasladado a IFEMA y la familia ni siquiera lo sabía. A veces te encontrabas con que la familia estaba en su casa y tenía pacientes o hijos, cónyuge, lo que sea, ingresado en diferentes hospitales por la Consejería de Madrid, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una de las cosas que se puso en marcha fue un protocolo que iba dirigido fundamentalmente a informar, ¿no? Informar a la familia, ¿no? Hay muchos estudios, todavía no tantos de la pandemia, pero sí muchos estudios previos en los que se describe que el paciente aislado, el paciente que permanece sin acompañar, evoluciona peor que el paciente acompañado. No solamente por cuestiones clínicas, sino también obviamente por cuestiones psicológicas. Hay mayor ansiedad, hay mayor depresión, etc. Lo que ha supuesto eso en la pandemia, cómo ha podido aumentar esa vulnerabilidad en los pacientes mayores, todavía está por describir. Yo creo que no ha habido estudios suficientes, pero sin duda aportará muchísima luz que se sumará a la que ya hay anterior. La última revisión que yo conozco es un metaanálisis de ahí del 2018, donde se describe claramente que el riesgo de ansiedad y el riesgo de depresión es muchísimo mayor en los pacientes aislados, como no puede ser de otra manera. IFEMA tenía unas ventajas, ¿no? Unas características que facilitaban el contacto personal, porque era un espacio abierto, porque eran habitaciones modulares y donde los enfermos se movían con libertad, ¿no? A la hora de estar ahí. Pero si ya era duro aquello verlo, a veces desde las ventanas de la zona donde estaba la dirección, pues muchas veces pensábamos en cómo sería el aislamiento de los pacientes en los hospitales, donde prácticamente el acceso del personal sanitario pues está contabilizado, quizá por el riesgo de infección, pero sobre todo, como han dicho también en esta mesa, a veces por la falta de EPIs, ¿no? Que podrían permitir un contacto mayor, más mantenido en el tiempo, ¿no? Así que se puso un servicio de información, que fue más o menos en el que yo participé o el que yo coordiné, o simplemente os voy a daros algunos datos de cómo realmente, del impacto que tuvo y cómo realmente fue, ¿vale? Pero prácticamente en los 2 meses que estuvo abierto IFEMA registramos en las historias clínicas más de 16.000 episodios de registros de información, ¿no?
Es decir, prácticamente informamos un total de 1.900 pacientes con una actividad media de aproximadamente 8 registros de información por paciente, es decir, un ingreso, ¿no? Motivaba prácticamente que habláramos con la familia una media de 8 veces, y el día que mayor registro tuvimos fue en el mes de abril, cuando estaba prácticamente el pico de la pandemia, entonces con 800 llamadas telefónicas o 700 llamadas telefónicas para informar a las familias de qué situación estaban sus pacientes. A veces hacíamos de enlace para que los pacientes las familias pudieran mandar incluso dibujos que habían hecho para los padres, etc. Y esto era especialmente en los pacientes más mayores, porque teníamos de todo. Entonces, quizá un paciente joven es menos dependiente de informar a su familia, muchas veces porque él mismo tiene el teléfono móvil. Nosotros, obviamente, como marcan los cánones, siempre preguntábamos al ingreso si quería que informáramos a alguien, a algún familiar, etc. Había pacientes que te decían que no era necesario, que ellos trasladarían la información a sus familiares. Pero la mayoría de los pacientes mayores, estos obviamente nos decían que sí, nos daban una persona de contacto y muchas veces seríamos nosotros el hacer. Nos permitía también identificar incluso situaciones de riesgo en cómo iba evolucionando la familia. A veces teníamos que manejar la información con cuidado porque no todos los pacientes iban bien en otros hospitales y si el cónyuge o el marido estaba ingresado en IFEMA, puede que su mujer estuviera ingresada en otro hospital. Y las cosas a veces iban bien, las cosas a veces no iban tan bien, y eso también había que gestionarlo. Conclusión, pues ha sido un poquito encontrar o ver esos aspectos quizá un poquito más humanos, ¿no?, de la medicina. Yo recuerdo que trabajaba con 20 médicos de estos que terminaron la carrera, que se apuntaron como voluntarios al colegio de médicos que todavía no tienen el MIR y que a veces dicen, bueno, ¿qué hacemos? No meterles ahí en la zona sucia que decíamos. Pues a veces era muy complicado. Al final decidimos que venían al centro de información, porque así teníamos accesos, como decían, la tecnología a veces ayuda, y teníamos accesos a la historia clínica. Inicialmente esto lo hacíamos con papeles que nos sacaban los médicos para poder, como antes ibas viendo los evolutivos, para poder informar, ¿no? Posteriormente, la historia clínica electrónica pues nos permitió acceder a los evolutivos, poder informar a la familia, a su casa, de cómo iba evolucionando su paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y 20 médicos colaboradores trabajaron con nosotros, y una de las cosas que les decíamos es, esto no se enseña en las facultades, lo que estamos viendo es precisamente una crisis que puede ser una crisis médica, pero sobre todo es una crisis humanitaria, una crisis donde hemos empezado a ser conscientes de algo que igual no debíamos olvidar nunca, ¿no?, que es el hecho de que no controlamos el percal, es decir, que podemos ser heridos, ¿no?, que no controlamos todo, que somos vulnerables, ¿no? Y poco más, ¿no? Ya que veo aquí allá un antiguo alumno del máster, también me gustaría agradecerle, ¿no?, porque él también estuvo allí en IFEMA desde el servicio de información. Unas cosas con las que trabajábamos mucho era precisamente para tratar de canalizar aspectos que también son muy humanos en el ingreso, que es, por ejemplo, las necesidades espirituales, las necesidades psicológicas. Trabajábamos muy en coordinación con los psicólogos del hospital y con la capellanía del hospital, que siempre estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta en cualquier momento. Y los pacientes, pues a través de este modelo, pues, o de este sistema, pues se dirigían a veces a nosotros para canalizar esa información. Así que nada, esa es un poco la experiencia, ¿no?, que yo creo que va muy en sintonía con lo que comentaban tanto Vicente como Federico, ¿no? Y es y ahí me sumo, quizás yo creo que ser para mí por lo menos el colofón, ¿no?, cuando se funciona con una perspectiva en las cuales la vulnerabilidad es la prioridad, entonces las cosas no sé si salen bien, pero al menos salen mejor que cuando se maneja utilizando conceptos que son meramente utilitaristas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jesús. Y ahora pues tenemos unos minutos para el debate. No sé si Federico quiere aclarar alguna cuestión en torno a la vulnerabilidad, el poshumanismo. Yo no he visto tampoco una alusión, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, un poco que ha jugado Vicente, como quería discutir conmigo, yo cuando me refiero a la vulnerabilidad puede ser vista de dos maneras: consustancial o innata, es una visión objetiva. Somos vulnerables porque nacemos heridos de muerte, por lo tanto la vulnerabilidad nos acompaña, pero eso no impide que tomemos decisiones autónomas, porque si promoviéramos un paradigma de solo vulnerabilidad, acabaríamos con la autonomía, que tenemos un valor. Y luego está la vulnerabilidad más subjetiva, la contextual, la que tienen algunos individuos, personas en mayor nivel de vulnerabilidad.
tanto las personas enfermas, determinadas personas en situación de exclusión, los niños, y eso la propia UNESCO distingue, el propio Comité de Bioética, lo hemos dicho en el informe, entre lo que es la vulnerabilidad consustancial, que es la que la pandemia nos ha mostrado, y luego, de hecho, se habla de dos principios: un principio de vulnerabilidad, que no significa promover la vulnerabilidad, pues sería absurdo, y el principio de protección frente a la vulnerabilidad, que es para esa vulnerabilidad contextual o de determinados individuos que especial vulnerabilidad hay que protegerles. Eso es lo que quería aclarar. Porque no es que yo crea que la vulnerabilidad, cuando digo que la vulnerabilidad no es deseada, me estaba refiriendo a la segunda. Una cosa es que tengamos que promover la protección o la igualdad de las personas con discapacidad, con enfermedad, pero nadie desea tener una enfermedad de discapacidad, que eso es distinto. Por eso era aclararlo. No soy un transhumanista, como pretendía hacer ver el profesor Belver, sino todo lo contrario, soy muy humanista. Yo creo que ha quedado meridianamente claro, no solamente por esta intervención, sino por lo que has dicho antes y por toda tu trayectoria. A ver, preguntas. El público se ha quedado impactado por el mensaje, está todavía procesando, ¿no? Yo, aprovechando, Pilar, no quiero ponerte un compromiso, pero tenemos aquí a Pilar Jiménez Armentia, que es profesora de antropología, coordina la asignatura en el máster, y claro, realmente toda esta discusión sobre la vulnerabilidad, pues yo creo que es muy central, ¿no?, al estudio del hombre, porque como hemos visto, claramente es una parte constitutiva de lo que somos, ¿no? Y no sé si... Sí, de hecho Vicente ha hecho alusión al concepto de dignidad, ¿no? Es un concepto clave para abordar estos temas, ¿no? La dignidad constitutiva del ser humano es esencial para fundamentar y entender todo lo que habéis abordado. La verdad que me ha parecido felicidades porque me ha parecido muy interesante las aportaciones que habéis hecho. Y luego, conforme a la intervención, yo pensaba mucho en el acompañamiento, sobre todo me estaba planteando mucho el acompañamiento espiritual, porque es verdad que el acompañamiento médico es fundamental, pero el acompañamiento espiritual para mí es primordial. También el acompañamiento humano. Yo no lo sé porque no estuve ahí, pero sí he tenido a unos sacerdotes que estuvieron en el recinto ferial. También me hablaban de que había muchos, y en secreto hablar de este tema, aunque me lo aclararan, que había muchos pacientes que acompañaban a otros. Sí, eso... Un momentito que voy a repetirlo así brevemente por si acaso los que están en remoto, la cuestión que planteaba la profesora Jiménez Armentia iba en relación a la cuestión del acompañamiento, también del acompañamiento espiritual y quizá un poquito más en concreto al acompañamiento entre pacientes, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo te voy a dar un poco la impresión que yo tenía respecto a lo que ocurría en IFEMA en cuanto al acompañamiento, ¿no? Evidentemente, la zona de los pacientes estaban ingresados y las familias no entraban. Había que seguir un protocolo a la hora de entrar para colocarse las EPIs, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco iban a poder hacerlo porque, como decíamos, las familias en ese momento estábamos todos confinados en casa. Era el mes de marzo, el mes de abril, que fue el IFEMA, se abrió la última semana de marzo y se cerró el día 2 de mayo, 1 de mayo. Entonces, fundamentalmente fue marzo y abril, que es cuando estaba toda la saturación de la primera ola y estábamos todos en casa confinados, y de hecho había un control para poder entrar, nos movíamos todos con las tarjetas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues las familias no podían acompañar, pero IFEMA, el diseño que tenía, que es muy parecido al que tiene el Zendán ahora, es un diseño modular, donde las habitaciones no, como conocemos el recinto ferial o como hemos estado alguna vez, son espacios muy abiertos,
donde se colocan los stands, etcétera. Entonces, el diseño era muy parecido a, pues eso, a habitación, a camas que estaban con sus mamparas que iban separando los diferentes sectores, pero era en general un espacio abierto, donde el paciente se podía levantar, podía pasear por el pasillo, podía acercarse a la cama al lado, podía hablar, establecer una conversación con los pacientes que estaban ingresados al lado, y eso a muchos les servía de ayuda, porque se animaban unos a otros, ¿no? Se comentaban. Hay por ahí un vídeo que se hizo viral en la que en algunos turnos se organizó un bingo, entonces pues jugaban al bingo entre los pacientes, entonces había una sensación de estamos todos aquí juntos pasando por esto, y eso yo creo que hizo mucho bien al paciente, ¿no? Y respecto a la atención espiritual, yo creo que la identificamos como prioritaria según empezamos, ¿no? Y de hecho había muchos pacientes que la pedían, ¿no? Yo puedo pasar la palabra a Gerardo Dueñas, que era un poco el responsable precisamente de la capellanía del hospital, ¿no? O de la capellanía que se asoció, por así decirlo, al hospital. Una de las ventajas, unas cosas bonitas para mí era el hecho de que cuando el capellán, por ejemplo, entraba a la zona sucia, entre comillas, la zona donde había riesgo de infección, estaban los pacientes, el capellán iba identificado con la palabra, porque muchas de las cosas que no conocemos o que no sabemos no nos damos cuenta de la EPI es que si con mascarilla nos cuesta reconocer a la gente, pues con una EPI completa ni os cuento, ¿no? Entonces a veces no sabes quién venía a verte, entonces y la enfermera, que es la misma que te está tratando todas las mañanas, no la reconoce. Entonces las enfermeras se ponían el nombre en la cinta, en la visera, para poder ser reconocidas, y los capellanes a veces llevaban el nombre y llevaban la palabra de capellán, y eso, pues aunque entraban a demanda, porque muchas veces se canalizaba, y pues este paciente aquí o este paciente allá, o en esta cama han pedido que le atiendas, el simple hecho de entrar y ver, ¿no? Que a veces reclamaba mucho, hacía, oye, pues mira, ya que estás, me gustaría hablar contigo, ya que pero yo creo que quizás, Gerardo, si no te importa, siento aliarte, pero es que ya que lo tenemos aquí, como era el responsable de... Un segundito, es que tenemos me está pidiendo una pregunta para el profesor Belver, que se tiene que marchar, pero quédate aquí, Gerardo, no te vayas. Y le damos paso porque él tiene prisa, se tiene que ir, y luego retomamos el tema del acompañamiento. Sí. Un segundo, Vicente. La pregunta para los que están en remoto tiene que ver con cómo podemos explicar mejor, particularmente a la gente más joven, que esa fragilidad es constitutiva y que, bueno, como creo que literalmente ha dicho Vicente, hay que abrazarla. Bueno, pues, a ver, yo creo que en el pensamiento actual tendemos a considerar que la autarquía, ¿no? La autosuficiencia, pues es el ideal de vida, ¿no? El abastecerse de todo por uno mismo, ¿no? Pero si lo pensamos bien, pues aquellas experiencias que nos resultan más felicitantes son aquellas que hacemos con otros, ¿no? Es muy difícil ser plenamente feliz en soledad, ¿no? Yo creo que el que defienda eso en cierta medida es un impostor, ¿no? O es que nunca ha tenido la experiencia de una felicidad compartida.
pero claro, la relación es intrínsecamente hiriente, ¿no? Es decir, o sea, quien ha tenido un amigo, ¿ves? Es un buen amigo y de pronto te mete una colleja en medio de una mesa redonda, ¿no? Entonces, claro, una relación cuanto más inhiere en tu vida, más te puede herir, ¿no? Pero también indudablemente es la que más felicidad te puede proporcionar, ¿no? Entonces hay que aceptar esa condición y vivir en ese riesgo, porque solo cuando uno asume que ese es el registro en el que vale la pena vivir, pues uno descubre pues la hondura que tiene la existencia humana, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con el modelo eficientista, autonomista, etcétera, ¿no? Pero, claro, dicho resumidamente, el estar, como hemos estado hoy precisamente, no sé si desvelo información privada, pero aquí, el hecho de estar comiendo, o sea, contándonos historias mientras comemos, que es lo que ha forjado a la humanidad a lo largo de toda la historia, creo que es de lo más felicitante que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y eso une lo más material con lo más espiritual, ¿no? Y indudablemente, pues lleva a que uno pues se muestre en su vulnerabilidad física, necesita de comer, ¿no? Y en su vulnerabilidad espiritual, pues porque se pone a disposición de los otros, ¿no? Y en lo que recibe de los otros encuentra su realización, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé si apunto en algo útil para responder, pero eso es lo que se me ocurre en este momento. Yo creo que sí. Profesor Belbé, muchísimas gracias. Perdón, Gerardo. Donde hay confianza, pasan estas cosas. Para poder usar el micrófono. Gerardo Dueñas ha sido alumno del máster y también estuvo en IFEMA acompañando y asistiendo espiritualmente a las personas que estaban ahí. La verdad que ya no sé cuál era la pena. Si quieres doy un discurso sobre la asistencia espiritual en IFEMA, pero bueno. Gracias, buen viaje. En fin, creo que la experiencia de IFEMA, del acompañamiento espiritual en IFEMA, que me tocó coordinar no solo en IFEMA, sino en el resto de los 50 hospitales de la diócesis de Madrid. En IFEMA se vivió una situación maravillosa, la verdad, y en gran parte gracias al doctor San Román, que era del que dependíamos jerárquicamente, y luego por ese espíritu de IFEMA que se habló en su momento, se hablaba, y que es verdad, y que quizá en la clave de lo que viene esta charla, ¿no?, habla de cómo la pandemia nos hizo sensibles a la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, cuando se tiene en cuenta, nos humaniza de alguna forma, ¿no? Los números, yo es que he tenido una pequeñísima publicación sobre esto y me parece que eran unos 5.000 atenciones y 5.000 registros, como decía, de atención espiritual en IFEMA, y unas 1.000 telefónicos con la familia, porque había también que acompañar a la familia, y de hecho un capellán dedicamos a llamar por teléfono porque se contagió el día 1 que iba a ir al hospital. Entonces, pues como no fue, dijo, bueno, yo lo puedo hacer por teléfono. Evidentemente se pone de manifiesto eso que también decía la profesora Alberta al comienzo, ¿no?, de la dimensión multidisciplinar de la bioética, y es que hay que hacer un abordaje integral de la persona, no solamente, ha dicho el profesor San Román y todo el mundo con algo de sensatez, ¿no? No solamente cuidar la parte física, sino también la parte social y evidentemente la parte espiritual. Y en una situación de pandemia yo creo que se hacía especialmente necesario, porque tanto para las personas que estaban dentro del hospital, en todos los hospitales, como para las que estaban fuera del hospital, que no sabían qué pasaba, que no se sabía, o sea, que los pacientes se perdían
esto que él comentaba era real, ¿no? Que los pacientes no se sabían. Se iban al hospital, lo llamaban al 112, iban a su casa y a ver quién llamaba, cuándo y dónde estaban, ¿no? Si el paciente no podía comunicarse. Entonces, en todo eso, acompañar en la esperanza, acompañar en el dar sentido a la enfermedad, yo creo que es clave. Pero no sé cuál es la pregunta. Tenía también que ver con la cuestión del acompañamiento entre iguales, también planteaba Pilar. Yo no lo había, la verdad. Sí. Entre iguales, entre... Habéis contestado, Gerardo, de alegría verte. Claro, pero es que sin mascarilla nos conocemos. Nada, muchas gracias. A ver, tenemos todavía unos minutos. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta, aparte de agradecer a profesor Federico y a profesor Jesús su lucidez y su claridad. Quisiera lanzar una pregunta un poco para los dos. Parto quizás de un relato un tanto simplista, porque antes de la pandemia mucha gente en muchos ambientes se creía que el hombre era casi perfecto, todo funciona perfectamente, llega la pandemia y nos damos cuenta de que no somos tan perfectos. ¿Qué va a pasar o qué idea tenéis sobre qué va a pasar en el futuro? De ahí un poco las teorías de que dicen que ante una cosa así tan fuerte el mundo va a crecer en humanidad. Yo soy más de la teoría de que los que se creían ultra perfectos antes de la pandemia en pocos meses se van a creer igualmente ultra perfectos. No sé cuál es vuestra perspectiva. Repite un poco la... Sí, para los que estéis en casa nos han lanzado una pregunta reto, que como siempre, ¿qué pensamos que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Desde la perspectiva, ¿cómo va a reaccionar el hombre, ¿no? El ser humano ante el futuro que tiene, con la experiencia, ¿no? O lo que haya podido aprender de la pandemia? ¿Nos vamos a hacer más humanos? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Este tipo, por lo menos mi experiencia, con pandemias ninguna, ¿no? Yo solo he vivido 2 enfermedades nuevas en mi existencia. Una de ellas es el HIV, de estas que no ves en los apuntes del año pasado, ¿no? Una de ellas fue la llegada del HIV en los años 80 y otra esta, y son muy diferentes por la forma, por el impacto, ¿no? Pero sí que es verdad que las grandes tragedias a veces que ves, ¿no? Desastres naturales, etcétera, generan movimientos de solidaridad a veces como muy potentes. Esto quizá algún sociólogo podrá explicarlo mejor, ¿no? Como muy intensos, ¿no? Pero tienen fecha de caducidad, ¿no? Y lo hemos visto pues, a veces con la crisis de los refugiados, con las crisis de migración, etcétera, ¿no? A nivel social, yo quiero pensar, por lo menos que a nivel individual, ¿no? Habrá mucha gente que haya aprendido, ¿no? Mucho de esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces nos preguntábamos durante la pandemia es qué voy a sacar yo de todo, qué voy a aprender, cómo me va a cambiar esto a mí. A título personal, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? a reconocer lo que comenzaba Pilar, ¿no? A reconocer que valemos por lo que somos en sí mismos, ¿no? Esa dignidad intrínseca o constitutiva, ¿no? Que decíamos, y a poder reconocerla en todos, en cada uno. No sé si todo el mundo lo habrá, yo tengo un poco mi opinión, lo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Sí me consta que hay gente que que ha hecho al menos esos pensamientos, que se ha acercado al menos a esas valoraciones, ¿no? Cuando te sacas de la rutina, cuando te sacan de un mundo, de un ecosistema, como a veces digo yo, en un ecosistema en que tienes todo controlado y que todo funciona y en el que eres fundamentalmente independiente, y de repente entras en una cuestión que no controlas, porque muchas veces no lo conoces. El hecho de que te pudieras infectar y de que fuera mal, una de las cosas que comentábamos es no sabemos en quién va mal y en quién va a ir mal y en quién va a ir bien. Es que no sabemos que en algunas personas a partir de la semana del día 9 esto se tuerce, pero no sabemos por qué ni en quién. Luego vas identificando quiénes son los grupos de riesgo, etcétera, ¿no? Pero esa sensación de decir, estoy ante un evento que yo no dirijo y que yo no controlo, pues te hace un poquito más ser más consciente de cuál es tu realidad, y eso te hace reflexionar. Probablemente esta normalidad que vamos rehaciendo o que vamos descubriendo, como decía, pues a muchos les haga volver a su situación, y dentro de unos años pues igual queda un recuerdo, ¿no? En cualquier caso, sí que queda o por lo menos parece que va a haber
sí que da una milla en la pirámide poblacional, en torno a los 70, 80 años, una muesca, ¿no?, que todavía está siendo estudiada y de la cual tendremos que hablar mucho tiempo, ¿no?, de por qué esa muesca está ahí, ¿no?, y por qué iremos viendo cómo esa cicatriz, ¿no?, en la pirámide poblacional española está donde está, ¿no? Muchas gracias, Jesús. En un libro que se escribió durante la pandemia al comienzo, se han escrito libros buenos y algunos malos. Hay autores maravillosos, no voy a citar, para mí maravillosos, que yo sigo, que durante la pandemia he escrito libros bastante malos, porque a lo mejor lo han hecho llevados por contar algo que en ese momento no quería contar. Pero uno de los libros que yo leí durante la pandemia, que se escribió con ocasión de la pandemia, no recuerdo el nombre del autor, él hablaba que las pandemias nunca pasan a la historia como las guerras. Hacía la comparación de las guerras y la pandemia. La pandemia nos olvidamos. De hecho, algo muy sorprendente de esta pandemia fue como hemos visto, tenemos permanentemente imágenes, fotos, hemos celebrado recientemente guerras, hemos celebrado, digo, en el sentido de recordar, más que celebrar, obviamente, una Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. En pocos meses descubrimos que los españoles habían llevado mascarilla durante el año 19, el año 20, el año 21, cosa que nos sorprendió, que no habíamos visto nunca ninguna imagen de la mal llamada gripe española, podrían haber llamado gripe delta. Ahora resulta que en esa época nos tocó una época un poco de corrección y era española, y ahora resulta que el virus no es hindú, ni es delta, gamma. Entonces, no pasa. Él decía que es que las pandemias, primero, los muertos no se pueden contar bien, ¿no?, porque una guerra sabes que la mataba la guerra, la pandemia pues muchos elementos políticos, biológicos, no tiene principio ni fin. Y el principio también poco se sabe cuál fue. En la guerra sabemos que el comienzo es el asesinato del rey de Austria o el emperador de Austria. Y luego no hay una ética. En la guerra hay cierta ética, aquí no hay ética. Entonces, esto yo creo que va a pasar al olvido. Me citaba Jesús la pandemia del VIH. La pandemia del VIH fue salvaje, aunque da en el absoluto olvido. Da en el olvido que de 1000 casos de VIH que teníamos hace 10 años, tenemos ahora 4000 y algo casos, se multiplicó por 4 los casos, por tanto nos hemos olvidado. O sea, esto no va a quedar en la historia, va a quedar en la historia de los que lo hemos vivido y lo podemos relatar hasta que nos muramos, pues lo relataremos. Y lo segundo, para mí lo más sorprendente es que dos movimientos que yo entendía, ha citado a un personaje para mí que a mí no me gusta, además es que mira para atrás muy bien pero para adelante nunca acierta, que es Harari, y lo ha dicho muy bien Vicente, porque gente cuando le preguntas ¿te gusta la filosofía? Y dice sí, me he leído a Harari. Digo, pues no sé, es como decirme, esta literatura sí, me he leído a Mortadelo y Filemón. Harari analiza muy bien Homo Sapiens, que era el libro que Vicente nos recordaba, es que habla muy bien del ser humano cuando andaba a cuatro patas. Y cuando ya le preguntas si cómo va a andar el ser humano en el siglo XXII, pues no acepta, porque de hecho él fue el que dijo que las pandemias habían desaparecido de la humanidad. Y cuando lo vuelven a preguntar hace poco dijo, no, pero eso yo no quería decir eso, ¿no? Entonces, ahí hay dos movimientos que me sorprendieron, que iban a reaccionar, yo creía, ocultándose, un poco avergonzándose. Y cito un autor, Savulescu. Savulescu es una persona que tiene la suerte de conocer, es un tipo extraordinario. Me pareció una persona encantadora o humilde y no comparto mucho de lo que escribió, prácticamente nada, aunque cuando vino aquí a Comillas, donde se le invitamos, mostró el lado soft, Savulescu soft, no esperaba un Savulescu hard. Cuando organizaba la cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, Francisco Ayala, pues me dio a pensar, uy, aquí lo que me va a ocurrir. Me dio a pensar en Harlem, no sé, esas películas que me ocurren. Y la verdad es que me parece un tipo encantador, pero yo pensaba que Savulescu, con esto que había ocurrido, con esto que decía Daniel Innerarity, que la pandemia se ha tirado a puerto a tierra, nos ha mostrado vulnerabilidad consustancial. Se iba a esconder, al revés, lo que ha escrito ha sido una proclamación de más transhumanismo. Y la única manera de superar esto es ser más transhumanos, hay que avanzar más hacia el transhumanismo. Y luego otro fenómeno que me ha sorprendido es el fenómeno antivacunas, que hemos citado ya. No el antivacunas del comienzo, esas dudas de una vacuna en 6 meses, cómo se ha hecho esta vacuna, el ARN mensajero que me cambia los genes, o sea, soy entonces, en principio no puede pensar sí, porque tampoco se transmitió bien esa carrera de las compañías por decir yo alcanzo un 95% de efectividad, entonces al día siguiente decía no, como ha dicho hasta el 96, lo mío es 97. Yo entendí el movimiento antivacunas al comienzo, entendí. Sabíamos que más no era movimiento antivacunas, era ciertas dudas y de hecho la vacunación en España es de los únicos países del mundo que ha seguido avanzando sin parar. O sea, que casi todos se ha llegado a una cota de vacunación y no se podía avanzar, como Estados Unidos, Francia, por eso hablan de vacunación forzosa. ¿No? El movimiento antivacunas ha vuelto a aparecer. O
Son de esos movimientos insólitos como el transhumanista que pensabas que habían quedado atrapados por mucho tiempo, y es enseguida Saulescu apareció escribiendo a favor del transhumanismo, y los movimientos antivacunas han vuelto a cobrar. Ahora incluso que la vacuna ARN ha demostrado una efectividad. Esa es solo una cosa, esto lo sabe Jesús. Si no hubiéramos estado vacunados gran parte de la población, sin llegar a la inmunidad colectiva, pero próximos, porque lo importante no es llegar a la inmunidad colectiva, sino que tiene un grupo importante. Si no hubiéramos estado vacunados, un grupo de población no vacunados durante el verano, estaríamos hablando de una ola igual que la anterior. Delta es salvaje, Sí. ha sido salvaje, o sea, la ola hubiera sido la misma. Entonces, y eso hay gente que sigue discutiendo que las vacunas son falsas, no sirven, o que son que provocan un microchip, a lo mejor es Sputnik, tampoco lo sé, pero al menos la otra. Sí, no, pues como no, obviamente me sumo, ¿no?, a lo que acabas de decir, que la alfa, la británica, era un 40% más, un 60% más contagiosa que la original, y la delta un 60% más contagiosa que la británica. Y a cualquiera que tenga alguna duda, yo simplemente no vamos a salir de aquí, llegué a casa y mire en internet la gráfica de fallecidos por COVID desde la primera oleada, y vais a ver cómo a partir de enero, pese a que el número de casos sigue habiendo picos de número de casos, sin embargo el número de fallecidos disminuye de forma totalmente significativa. No hay ninguna duda de cómo las vacunas, y además, ojo, porque las vacunas también es una herramienta de salud pública, es decir, no solamente es una herramienta individual, ¿no?, sino es una herramienta que tiene un enfoque, ¿no?, de salud pública, de protección de una población concreta. Han sido sin duda un arma absolutamente definitiva, ¿no?, para lo que puede ser el control de la mortalidad del COVID-19, independientemente de si es de adenovirus o si es de ARNM. En cuanto a las dudas, pues bueno, es normal que cuando salgan vacunas nuevas, además la vacuna de ARNM es la primera vez que se usaba en seres humanos, una técnica muy novedosa, y afortunadamente va a abrir una nueva vía de generación de nuevas vacunas de diseño nuevo. Pues afortunadamente pues han ido bien, y la prueba es que estamos ahora mismo como estamos, ¿no? Y el virus sigue ahí, sigue circulando, y se mantiene. De momento no ha habido grandes cepas o grandes variantes, mejor dicho, nuevas, aparte de la Delta. Veremos qué pasa. Hay una nueva. Sí. Veremos a ver qué pasa en los entornos de alto nivel de replicación, que son donde realmente el virus va cambiando. Y tenemos también el compromiso, ¿no?, de entender que vivimos en un mundo global. Hablábamos de dignidad constitutiva, ¿no? Tenemos dignidad todos los que pertenecemos a la familia de los seres humanos, los que vivimos aquí y los que viven en otros países o en otros entornos donde el acceso a la vacuna puede estar más dificultado, más limitado. Pues muchas gracias. Estamos ya un poquito fuera de tiempo, y yo simplemente pues quisiera agradecer en primer lugar a nuestros ponentes de hoy, particularmente al profesor Belver, que se ha desplazado desde Valencia para acompañarnos y por eso se ha tenido que marchar un poquito antes, y por supuesto al profesor de Montalvo y al profesor San Román, a todos los que nos habéis acompañado en modo presencial y a todos los que estáis por ahí en remoto. Igualmente agradeceros la asistencia, la participación. Hemos empezado simplemente, esto es el punto de partida, ¿no?, a reflexionar ya sobre la vulnerabilidad, hoy desde el punto de vista de la pandemia, y en la próxima sesión desde el punto de vista de la muerte, ¿no?, que también es el signo de vulnerabilidad quizá por antonomasia, ¿no? Nada más, simplemente agradecer a todos la participación e invitaros a la próxima sesión, que es el 4 de noviembre. No la podemos hacer aquí en Quintana, esta es la única que vamos a hacer en Vicálvaro, misma hora, y bueno, espero que también sea un espacio de encuentro, de diálogo y de debate. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya os veré en clase cuando toque en breve. Marta, una cosa, yo aprovechando que están aquí los alumnos de antropología y que ahora continuamos con la asignatura